RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 7 de la mañana, 38 minutos. Tenemos ya en nuestros estudios a nuestro invitado. Se trata del médico Carlos Alfredo Pedrosa, quien es médico intensivista. Está muy de moda, ¿no? ¿Sí algo de esa palabra? Pues claro, en estos tiempos me he ido familiarizando con el término intensivista, pero de allí a saber cómo se digiere intensivista, para eso está justamente él aquí, para que nos ayude a entender qué es un intensivista. Yo conocía la palabra intensiva. Intenso, pero intensivista, vamos a saber de qué se trata. Médico, con los muy buenos días, bienvenido a RTV Noticias y arranquemos contándole a nuestros televidentes qué es un médico intensivista. Muy buenos días para todos, muy buenos días para los televidentes. Bueno, médico intensivista viene de la palabra realmente, como ustedes lo acaban de decir, de la palabra intenso en realidad, del cuidado intenso que requiere un paciente en estado crítico. Sí, somos los médicos que nos encargamos del cuidado de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. En estos momentos, para ser médico intensivista, hay dos formas de serlo, de médico general o de médico especialista. Si sos médico general, en la Universidad de Colombia, en alguna universidad de Colombia, tienes que estudiar 4 años adicionales a la carrera de médico general, que serían los 6 años de medicina general más 4 años dedicados solamente a aprender y a manejar pacientes en estado crítico. Venga, yo le hago una pregunta, médico. Las especializaciones o quienes aspiran a ser médicos especialistas, hay un mayor volumen de médicos con esa aspiración en ciertas especializaciones, valga la redundancia. ¿El médico intensivista normalmente está en ese promedio de los demás especializaciones o...? Normal, es una especialización que en Colombia es relativamente nueva desde médico general, ¿sí? Entonces obviamente el volumen de médicos aspirantes no es tan alto como para otras especialidades, y fuera de eso pues también requiere de rasgos de personalidad para tratar pacientes en estado crítico. No todas las personas estarían en capacidad de atender pacientes en estado crítico, porque requiere habilidades, saber detectar oportunamente un paciente grave, ¿sí? Y también responder rápidamente a la misma situación. Es tan cierto lo que plantea el médico en su pregunta, Luis Fue, que entiendo, médico, me ayuda a corregir si me equivoco, que solamente hay 1000 y algo de especialistas, ¿no? Creo que no llegan a 1200 y algo de intensivistas en el país, no hay más. En Colombia no existen más de 1500. Yo cuento 1500 porque hay unos que obviamente se graduaron en el exterior. Acá contamos con especialistas que se graduaron en Argentina, en México, en España, sí, pero en Colombia, egresados de las universidades de Colombia son cerca de 1150 aproximadamente. Bueno. ¿Y en nuestro departamento cuántos tenemos? En estos momentos solamente los que venimos con el grupo para la Unidad Médico-Quirúrgica Santiago. Sí, en estos momentos venimos periódicamente, sí, aproximadamente entre 5 y 10 días al mes. El grupo estamos compuestos por 4 personas, 4 médicos intensivistas. Chocuanos, ¿no? No, todos no somos chocuanos. ¿No? El que es chocuano soy yo, sino que yo me traje mi equipo de trabajo, trabajamos en la ciudad de Pereira y en Medellín. Entonces logramos hacer un acercamiento con la Unidad Médico-Quirúrgica Santiago. Ellos nos trajeron para cubrir la unidad que ellos tienen, unidad de críticos. Doctor Pedrosa, cuando uno habla de un intensivista, ¿siempre habrá que relacionarlo con una UCI? Nosotros estamos en capacidad de manejar desde emergencias hasta el paciente crítico, ¿sí? En diferentes escenarios o diferentes clínicas, las unidades de críticos empiezan realmente desde el servicio de urgencias, para posteriormente ir de acuerdo a hacer las unidades especializadas. Y ustedes pueden estar en todas esas etapas. Exactamente. Muy bien. Médico, en tiempos de pandemia, ¿qué tiene que pasar para que finalmente un paciente llegue a donde el intensivista? Bueno, en estos momentos, como la parte de la pandemia nos ha aumentado el trabajo, ¿sí? Porque definitivamente esta es una enfermedad muy compleja, que a pesar de que el paciente puede venir relativamente estable, en cualquier momento se puede agravar.
los criterios para ingresar a la unidad de cuidados intensivos en este contexto de enfermedad son los pacientes que requieren un respirador en realidad, o que requieren soportes para algunos órganos específicos, que por ejemplo nosotros usamos algunos medicamentos o algunas máquinas para que nos ayuden a soportar cuando falla algún tipo de órgano, con la idea de poder que este organismo vaya mejorando paulatinamente y poderlo sacar adelante. Entonces, a grandes rasgos, el criterio principal para ingresar a la unidad de cuidados intensivos son los pacientes que requieren un respirador. Médico, COVID, que es una cosa, digamos, nueva, entiendo que para ustedes también, ¿qué es lo que más sorprende de esta enfermedad? Lo que más sorprende, creo que lo que más nos llamó la atención inicialmente era que... ¿O a usted no le sorprende ya nada? No, bueno, no es que no le sorprenda nada, lo que pasa es que nosotros ya conocíamos una enfermedad similar, ¿sí? Nosotros de pronto, cuando ya conocimos el H1N1. H1N1, sí, claro. ¿Sí? Claro. Nosotros nos tocó, por lo menos cuando estaban en la residencia o en la especialización, me tocó el segundo brote de H1N1. ¿Sí? Entonces ya conocemos un poco más, pues, gracias a Dios, pues ya conocíamos un poco más de las enfermedades virales que causan neumonía severa. ¿Sí? Normalmente pues todos sabemos que nos puede dar una virosis, pero son pocas las que progresan a una enfermedad severa. Al conocer ya esta enfermedad, más o menos teníamos ya o conocemos un poco el manejo, ¿sí? Conocíamos hacia dónde va realmente la evolución de los pacientes, a pesar de que son dos virus completamente diferentes, sí, que comportan en la mayoría de cómo progresan muy similares. Claro, pero ¿qué es lo que digamos que llama la atención? ¿Qué nos sorprendió? Que normalmente el H1, bueno, por lo menos la diferencia entre el H1 y el H1N1 y esta enfermedad es que el H1N1 o las enfermedades causadas por influenza afectan generalmente solamente a las edades extremas, niños y mayores, ¿sí? Y en la mitad solamente quedaban las personas con algún tipo de inmunosupresión o las embarazadas. Pero nos sorprende que esta enfermedad afecta a cualquier persona independientemente de la edad, sexo, raza, ¿sí? Y pueden inclusive presentar algún grado de severidad, ¿sí? Entonces, y por eso vemos que personas que aparentemente eran sanos terminan con una enfermedad grave. Eso es lo más sorprendente realmente de esta enfermedad. A ver, médico, ya digamos la experiencia, lo vivido en este tiempo, ¿cómo detectar, digamos, cómo saber, Jairo Antonio Rivas, que aparentemente está aquí hablando, aparentemente sano, qué síntoma, qué primer indicio tendría que tener yo para alertarme puedo estar inmerso en COVID? Los síntomas iniciales o los más importantes, empezamos la tos, ¿sí? Que presenta en un alto porcentaje de pacientes, el dolor de garganta, ¿sí? Disminución de la capacidad de la pérdida del olfato. El olfato, sí. Sí, la pérdida del olfato también es un síntoma que venimos evaluando y se viene presentando bastante frecuentemente. La presencia de fiebre, dificultad para respirar y en un pequeño porcentaje asociado a alguno de estos síntomas gastrointestinales. Generalmente el síntoma gastrointestinal no está aislado, o sea que es la presencia de diarrea, ¿sí? Pero generalmente asociado a otros síntomas, los que acabo de mencionar, probablemente también nos debe hacer pensar en esta enfermedad. Lo que quiere decir que, lo que usted recomienda es cualquiera de esos que usted acaba de señalar, se me presentan. Debo comunicarnos inmediatamente con mi EPS, ¿sí? Mi EPS debe garantizarme una atención inmediata, por lo menos en las primeras 48 horas, para evaluar que un médico, mire si por vía telefónica o por telemedicina es capaz de resolver la situación, o en su efecto, mirar a ver si requiere que ir hasta su casa, ¿sí? Hacer la atención, o que usted vaya al servicio de urgencia, porque pues, es posible que los síntomas sean tan graves, ¿sí? Que requiera una atención inmediata y no que tenga que irse inmediatamente para el servicio de urgencias. Le iba a preguntar al médico, el asintomático, como lo indica su palabra, ¿cómo hace uno para saber si yo soy asintomático, o para que una persona cercana a mí sepa si yo soy asintomático? Bueno, ese es el gran problema y el gran dilema de esta enfermedad, ¿sí? Vemos que va desde realmente asintomáticos hasta un paciente grave, ¿sí? Entonces los asintomáticos lastimosamente no tenemos forma de detectarlos porque su mismo nombre lo dice, no presentan ningún tipo de síntomas. Pero yo creo que es también de pronto, esos asintomáticos no son tan asintomáticos,
es sabernos nosotros mismos, conocernos, ante sentir el menor síntoma, no despreciarlo. Entonces, si nosotros nosotros mismos nos conocemos, es probable que sepamos que todo no está funcionando como normalmente funciona. Usted nos ha dado los motivos, por ejemplo, para saber si uno está con la enfermedad, como dice, que pérdida del olfato, tiene varios ítems en los que uno puede saber. El asintomático. No, definitivamente el asintomático, es que en realidad el asintomático lo detectamos porque tuvo contacto con una persona positiva, ¿sí? Sí. No hay otra forma en estos momentos de detectarlo a menos de que hagamos unas pruebas masivas, ¿sí? Porque no tengo manera de saber si no tiene ningún síntoma, de saber que tenga la enfermedad. Sí, señor. Digamos, en el caso del asintomático, depende también mucho de la honestidad de la persona y el conocimiento que tenga de sí mismo. Sí, y también de la persona que es positiva, ¿sí? O que por ejemplo, si usted sale positivo, informarle a sus compañeros, informarle a su familia, informarle a las personas con las cuales estuve en contacto. Eso también hace parte de la honestidad de nosotros. Sí. Si nosotros somos honestos y le contamos, la estigmatización no ha permitido hacer este tipo de situaciones, ¿cierto? Pero si la persona que es positiva le informa a las personas con las cuales estuvo en contacto, nos va a permitir poder hacer un cerco epidemiológico y evitar que se siga propagando el virus. Porque los asintomáticos, a pesar de que no hacen síntomas, sí son capaces de ir propagando el virus, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual se intenta hacer el cerco epidemiológico con las personas asintomáticas. A ver, médico, es posible que en medio de esta enfermedad alguien tenga algún síntoma. Yo sentí algo como resfriado, el cuerpo, me siento maluco, no va al médico, no busca ayuda, se queda en casa, pues se hace algún tipo de remedio. ¿Es posible que esa persona mejore? ¿Puede tener la enfermedad da recaídas? Bueno, hasta el momento lo que sabemos de la enfermedad es que después de que pasa a la parte de curación, generalmente las enfermedades virales generan anticuerpos. Y eso es por eso la teoría de las vacunas. Lo que hace la vacuna es darnos una parte del virus, ¿sí? Atenuado o una parte no infecciosa, para que nuestro organismo conozca el virus. Lo asimile. Exactamente, lo conozca, genere anticuerpos para cuando se enfrente al virus, esos anticuerpos sean capaces de responder a la enfermedad, ¿sí? Entonces, esa es la teoría de las vacunas. Por esa razón, lo que estamos apuntando es a conseguir una vacuna que, si a todos nos vacunan, pues tengamos todos anticuerpos para enfrentar el virus y no presentemos una enfermedad grave, ¿sí? Pero hasta el momento esa es la parte teórica. Sí. No podemos todavía, ninguna de las vacunas ha demostrado, ni tampoco de la parte científica se ha demostrado que una persona que le dé la enfermedad vuelva a recaer, ni tampoco sea inmune a la enfermedad. Hasta el momento no podemos garantizar eso. Claro, todo está todavía en proceso, ¿no? Digamos. Exactamente. Médico, y ese otro extremo de lo que usted acaba de plantear, que es que todos nos infectemos. Bueno, esa es la teoría de la inmunidad de rebaño. De rebaño, ajá. ¿Qué significa esta teoría? Es que si todos nos infectamos, pues la gran mayoría va a crear anticuerpos. Es decir, yo creo anticuerpos, este compañero que tiene anticuerpos, así tú tengas la enfermedad, no le vas a transmitir. Entonces se queda solamente en un solo caso. Pero para llegar a una inmunidad de rebaño significaría que el 70% de la población haya tenido contacto con el virus, que es lo que hacemos con las vacunas. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, si ustedes ven cuál es el nivel ideal de vacunación, siempre están por encima del 80%, porque es que si yo tengo unas personas vacunadas, ¿sí?, no va a transmitir, esa persona que se infecta no transmite al resto de las personas. Entonces, esa es la teoría de la inmunidad de rebaño, ¿sí? Porque esa persona que se infecta no es capaz de transmitir al resto de las demás personas. Pero hay quienes dicen que tiene un alto riesgo porque es que puede elevar el número de fallecidos, ¿no? Exactamente, porque es que si por ejemplo, Quibdó tiene más de 100.000 habitantes, si yo infecto a 70.000 personas, ¿sí?, significaría que ¿cuánto lo resisten? Exactamente, por lo menos el 5% va a requerir hospitalización. Estamos en capacidad de recibir el 5% de 70.000 personas. Ningún sistema en eso, por lo menos Quibdó no tiene capacidad para atender en estos momentos
cerca de 70 sería cerca de 5.000 personas al tiempo o más. Sí, no, imposible. Exactamente. Imposible. Por esa razón no se prefiere en estos momentos algo de mitigación para que los pacientes vayan llegando paulatinamente y no lleguen todos al tiempo. De allí el cuidado en casa, ¿no? Para que no se congestione los hospitales. Sí, exactamente. La idea, por eso es que nosotros insistimos en el uso del tapabocas, ¿sí? Insistimos en el lavado de manos, en el distanciamiento social. Son medidas que realmente no tienen costo realmente, y eso es más costo efectivo que cualquier ventilador mecánico, ¿sí? Es posible que muchos chocuanos, muchos colombianos nos vamos a infectar durante este proceso, pero si nos vamos infectando paulatinamente, o sea, poco a poco, vamos a tener posibilidad para poderlos atender. Si llegan todos, en ese momento llegan 200 pacientes al San Francisco, no tienen capacidad de atenderlos. ¿Usted han sentido, y se lo pregunto ya a mí en lo personal, ha habido en esta etapa algún momento, digamos, que ustedes digan, uy, esto se me está saliendo de las manos, está muy crítica la situación? No, en varias oportunidades. Digo aquí en el trabajo, aquí en esta etapa. En varias oportunidades, porque pues nosotros en la unidad médico-quirúrgica Santiago nos comentan todos los días pacientes, ¿sí? El hecho de tener que remitir varios a Medellín, a Cali, a Pereira, a otras ciudades, significa que se nos desbordó la capacidad, ¿sí? Si no fuese sido así, todos los pacientes estarían acá en Quindó. Médico, usted ha dicho que es una verdad, lo han dicho ustedes como médico, lo hemos dicho a través de los medios de comunicación, lo han recomendado las autoridades, el lavado de manos, el distanciamiento, que es la forma, pues, diría yo, más cercana de combatir esto. Pero también nos ha dicho, todos nos vamos a enfermar. ¿Será que va a llegar un momento que el COVID ya se nos vuelva algo normal como otras cosas? Bueno, la idea es que, en definitiva, la idea es que no todos nos enfermemos, ¿cierto? Sí, claro. Pero todos podemos enfermar. ¿Sí? La idea de las vacunas es que va a llegar un momento donde la idea es que con la vacuna todos hayamos por lo menos estado expuestos al virus para tener inmunidad, ¿sí? Lo más seguro es que el COVID se convierta en una enfermedad como las otras enfermedades virales, ¿sí? Porque pues obviamente los virus no desaparecen, sino que siempre que van haciendo círculos y se van modificando en su estructura. Entonces, posiblemente hoy tenemos el COVID-19, posiblemente dentro de 10 años tengamos el COVID-30, no sé, o sea, cualquier otra denominación, pero los virus va a permanecer en el tiempo. Por eso la idea de la vacuna, que la tengamos lo más pronto posible, porque si nosotros logramos tener una inmunidad frente a la enfermedad, posiblemente los casos van a ser mucho menores y se va a convertir como cualquier otro de los virus estacionarios que tenemos. Aquí se lo pregunto, Jairo, porque usted y los televidentes recordarán que cuando empezaron a aparecer los casos de COVID aquí en el departamento del Chocó, era casi que un pecado, un delito, que alguien estuviera COVID, y había problemas con los vecinos, con el barrio. ¿Usted recuerda? La estigmatización que tenía. Ya hoy, por ejemplo, hay gente que lo dicen. Sí, es que va cambiando. Parece positivo ya. Entonces, por ello le preguntaba, ¿va a llegar un momento en que esto va a ser algo normal? Familiarizando con la enfermedad. Exactamente. Y vuelvo y lo menciono, ojalá esa estigmatización no se perpetúe, porque es que nos genera que el virus haga de las suyas, ¿sí? En el sentido de si yo salgo positivo y yo le digo a mi familia, le digo a mis vecinos o a las personas con las cuales trabajo, a las que tuve contacto, hay forma de hacer un cerco epidemiológico para que no se siga diseminando. Pero si yo lo oculto por temor o lo oculto por lo que usted acaba de mencionar, por la estigmatización, lo que hago es que las personas con las cuales yo estuve en contacto sigan enfermando a los que están a su alrededor, que va a generar más diseminación de la enfermedad. Médico, aquí apelo a la experiencia, al conocimiento, y no me quiero meter en problemas con quien toma algún tipo de decisiones, pero a ver, se hizo lo correcto, digamos, cuando nos dijeron vamos a cuarentena, quédense en casa. La excusa o la razón fundamental era que ese tiempo se utilizaba para adecuar el sistema de salud a la enfermedad.
En el caso nuestro sabemos que eso no ocurrió, no se acondicionó, perdimos tiempo. Pero a ver, hoy que la enfermedad está tomando el pico más alto, ¿no era el momento de estar encerrado? Bueno, mira, yo creo que la cuarentena nos sirvió a todos, definitivamente sí sirvió. Sí sirvió para ganar tiempo. Para mitigar también. Sí, claro, sí sirvió para mitigar, para ganar tiempo en el sentido de que nosotros, por lo menos, nos sirvió para entrenar personas que no estaban antes capacitadas. Yo sé que lo que la gente ve son las camas, solamente las camas UCI. Sí. Pero detrás de una cama UCI hay un personal muy importante, que son las enfermeras profesionales, las auxiliares de enfermería, los fisioterapeutas, los terapeutas respiratorios, las nutricionistas. Entonces, si nosotros no lográbamos, no ganábamos el tiempo para entrenar este grupo de personas, posiblemente ninguna de las camas UCI estuviera funcionando en estos momentos. No se vería la importancia de la cama si no hay quien la opere. Exactamente, la cama UCI no es solamente una cama y un respirador, sino realmente lo más importante es el talento humano. ¿Sí? Sin talento humano ninguna cama UCI va a funcionar. ¿Sí? O sea que entonces yo creo que la cuarentena sí nos sirvió, fue una medida correcta en su momento, y lastimosamente en el momento de la pandemia, no solamente estamos en pandemia en Colombia, sino que en el resto del mundo. Entonces la consecución de algunos elementos que son esenciales de las unidades de cuidado intensivo se fue dificultando. Tanto que, como ustedes conocen, existen 2 universidades nacionales muy buenas que se dedicaron a intentar construir ventiladores colombianos, ¿sí? Porque es que conseguirlos en el exterior estaba casi que imposible, porque normalmente en el mundo se producían solamente 5.000 ventiladores anuales, y en este momento se estaban comprando cerca de millones de ventiladores para poder subsanar la falta en todo el mundo, no solamente era en Colombia. O sea que superado esto va a quedar mucho ventilador que seguramente no se va a ocupar. Yo creo que por lo menos en esas ciudades intermedias, esas ciudades pequeñas, definitivamente no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Va a ayudar a que la infraestructura hospitalaria mejore. De un salto. Sí, va a ayudar a que la infraestructura hospitalaria mejore, porque es completamente necesario. Nosotros acá en Quibdó, las camas que se disponían antes de la pandemia eran muy pocas para la población tan grande que en este momento se tiene. Entonces, creo que hay mal que por menos venga, van a tener unas camas después de la pandemia que eran completamente necesarias, ¿sí? O sea que, en definitiva, esta pandemia nos ha ayudado a que crezca la infraestructura hospitalaria. No solamente la infraestructura, sino que debe mejorar también mucho la atención, ¿no? El personal. Sí. Creo que va a ser mucho mejor. Claro, pero a lo que yo veo, digamos, Quibdó está día a día aumentando sus casos. Tú uno dice, aumentan los casos, pero hay más gente en las calles, porque hay más apertura de la economía, de muchos sectores. Es lo que yo digo, si hay más casos, ¿no deberíamos estar más guardados? Esa es la idea de lo que anunció el Ministerio del Interior, ¿sí? Porque en definitiva, pues Quibdó, la curva se nos disparó, ¿sí? Entonces esa situación hace que Quibdó sí tenga que estar más guardado. Yo creo que igual, de todas maneras, en este momento la gente ya es un poco más consciente de la situación. Probablemente en un principio, donde no nos enfrentemos a la cuarentena, la gente no lo puede ser entendido que tenía que salir a la calle ya con tapabocas, que tendría que tener un distanciamiento social, que tiene que salir solamente con su pico y cédula. Entonces yo creo que el hecho de haber hecho la cuarentena hizo una concientización a las personas de una forma drástica, ¿sí? Que supieran que realmente lo que estaba sucediendo es real, ¿sí? En términos generales, lo que se ha hecho, necesario hacerlo. Todo lo que se hizo es necesario hacerlo, y todo lo que continúa, lo necesitamos continuar. Usted nos contó al inicio que son 4 intensivistas, ¿no? Sí. ¿Están permaneciendo aquí o ustedes van y regresan? No, yo también trabajo en la IPS universitaria de la Universidad de Antioquia. Entonces yo vengo un periodo, me regreso a Medellín. Pero se turnan. Exactamente. O sea que siempre hay aquí una intensivista. Exactamente. Esa era mi pregunta. Médico. ¿Una intensivista cuánta gente puede atender? Bueno, nosotros estamos normalmente una unidad, la mayoría de las unidades están compuestas por 10 camas, ¿sí? Pero en época de pandemia
con adecuaciones y personal entrenado uno puede alcanzar hasta atender hasta 20 camas Doblarse. prácticamente. ¿Y a qué hora duermen? Ahí nos va dificultando todo un poco. Sí, es que le cuento, médico, el día que esto pase, y Dios quiera que fuera rápido, ¿usted qué harían? Si tiene un tiempo libre que le dé la profesión, ¿qué hace después de esto? En el tiempo libre yo me dedico a mi hija, sí, en esos momentos. Creo que Cabe poco, me imagino. estos meses han sido muy difíciles para la familia, sí. El tiempo sale la verdad ha habido mucho trabajo tanto acá como en el otro trabajo, entonces obviamente la familia, creo que cuando el llegar a la casa y poder verla, eso no tiene precio. Y pues es muy reconfortante que ella cada día pues está creciendo y va viendo que realmente la ausencia no es por otra cosa, sino del trabajo. Y por servir, ¿no? ¿Has sentido miedo estos tiempos? Todos los días, sí, yo creo que es algo que nosotros los médicos, el día que la perdemos toda la sensibilidad humana, claro. Sí, nosotros sentimos miedo. Y me imagino que el miedo es tan necesario porque eso los ayuda a más cuidado, ¿no? Exactamente, o sea, sí, yo creo que esa es la razón por la cual hasta el momento los casos, por lo menos en las unidades de cuidados intensivos, son menores que en los otros sitios. Si nosotros perdemos el miedo, nos empezamos a equivocar más. Claro. Porque la confianza... Ya sería un desafío más bien. Exactamente. Sería un desafío. No tener miedo es desafiar cosas. Exactamente. Entonces... Médico, una pregunta curiosa, hombre. ¿A usted qué le inclinó a escoger la especialización en intensivismo? Bueno, mira, yo creo que la razón, fue cuando estaba estudiante. Nosotros hacemos una rotación en la unidad de cuidados intensivos y ver la fisiología humana expresada en monitores, en aparatos, me llevó a pensar que eso era realmente lo que más me gustaba, porque desde temprano lo que más me gustaba era la fisiología, ¿sí? Entonces, al entender el funcionamiento del ser humano. Y la única especialidad que se dedica realmente a la fisiología humana, expresada en monitores, expresada en respiradores, expresada en exámenes, es el cuidado intensivo, ¿sí? Ser intensivista, esa es la razón. Hombre, qué grata la charla de entender cosas, ¿no? Se aprende muchísimo. No, a mí no me resta más que agradecerle al médico habernos puesto en contexto muchas cosas, comprender y entender la situación que vivimos hoy a través del COVID. Como lo hemos dicho siempre, Jairo, aquí en este noticiero, no está por demás, ya el médico nos ha explicado, ha recomendado lo que ha dicho aquí a la gente, pero ya para despedirnos, médicos, no está por demás, vuelvo y le repito, a la gente, que se cuide. Bueno, queridos chocuanos, la verdad la única forma en estos momentos de poder atender la emergencia es que todos generemos autocuidado. El autocuidado está muy sencillo, uso del tapabocas todo el tiempo, inclusive en este momento nos va a tocar inclusive hasta dentro de la casa utilizar el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social, salir de la casa solamente a lo estrictamente necesario. Si tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, trabajo en casa, hagámoslo, salir de la casa solamente a lo estrictamente necesario. Muy bien. Yo puedo decir, el COVID es sencillo. Es sencillo, pero letal. Tapabocas, lavado de manos. Pues claro, no, bueno, a la larga sí, digamos combatirlo, frenarlo, sí, si usted es juicioso, lo aleja. Si es desordenado, lo atrae, digamos, para graficarlo de alguna manera. Médico, muchas gracias por atender nuestra invitación. Estaremos pendientes de todo lo que, como transcurre esta pandemia aquí en nuestro departamento, principalmente aquí en Quibdó, que es donde están ustedes, y a ustedes, hombre, felicitarlos por esta labor que vienen cumpliendo, no solamente el equipo con el que usted trabaja, sino que, como lo ha dicho, las enfermeras, los médicos, todo el mundo, el personal de vigilancia también, que presta un trabajo bastante importante para todos. Hombre, nuestras felicitaciones por lo que vienen haciendo, porque están siendo la primer barrera en este tema del COVID-19, y eso merece el reconocimiento para todos ustedes de parte de todos los chocuanos y de todo el país, para los médicos que están también en todo nuestro territorio colombiano. Sí, de verdad, yo también les quiero extender esas felicitaciones y agradecimientos, porque sin ellos,
sería imposible el funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos. Todo el talento humano que hace parte de la cadena de atención, de la cadena del cuidado, también del funcionamiento de toda la clínica, el ingeniero de sistemas, el ingeniero biomédico, la parte de lo que ustedes acaban de mencionar, la parte de vigilancia de la clínica, todos ellos hacen parte del equipo. Médico, suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8 de la mañana, 8 minutos. Álvaro, nos vamos a un corte. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza con juegos. Te despiertas, agradeces un nuevo día. Desde el celular mandas mensajes a tu familia. Todo el día estás en línea. Luego te bañas, disfrutas el agua, escuchas que familias que no tenían servicios fueron reconectadas por nuestras empresas. Ves por la ventana el césped cortado y calles limpias de basura. Estás tranquilo. Vas a la cocina, prendes la luz y la estufa a gas natural. Y en televisión ves cómo trabajamos sin descanso para llevarte bienestar. Los servicios públicos y las telecomunicaciones son nuestra mejor compañía. No los derroches. Cuídalos, quiérelos y págalos. Hoy no tendrías tus derechos si alguien no los estuviera defendiendo. Defienden tu vida, tu libertad, tu agua, tu territorio, tu cultura, tu bienestar. Defienden la democracia y tu comunidad. Son nuestros derechos los que están muriendo. Son nuestros líderes y lideresas. Protejámoslos. Es deber de todos. Libera la vida. Ortopédicos del Pacífico. Somos instrumento de Dios. Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia. Y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina. Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20.000 puntos a nivel nacional. Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos, recargar el celular y Betplay, jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar. Lo mejor de todo es que son rápidos, seguros y confiables. Ahora pagar la factura del servicio de energía es más fácil y seguro. Hágalo sin costo adicional a través del internet por el servicio de pago PSE. ¿Cómo funciona? El usuario ingresa al sitio web y selecciona los productos y servicios y liquida el pago. Selecciona PSE como medio de pago. Se ubica la entidad financiera y hace clic en pagar. Ingresa las credenciales de autenticación y autoriza el débito. PSE informa a la entidad financiera, recaudadora y empresa la compra o pago realizado por el usuario. Dispac, pensando en su comodidad y seguridad. Energízate con Dispac. Energízate con Dispac. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No
hacemos indiferente lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte.